En el mismísimo corazón de cada una de nuestras células no existe el caos. Lo que hay es una sinfonía bioquímica de una precisión que es verdaderamente asombrosa. Es una danza de control constante. Hoy vamos a meternos de lleno a descifrar cómo se dirige esta orquesta, desde la partitura que está escrita en nuestros genes hasta la función final de cada célula. El principio básico lo conocemos. Los genes son el manual de instrucciones, dictan las funciones físicas y químicas de la célula. Pero, aquí viene lo interesante. Si una célula del corazón y una neurona tienen exactamente el mismo manual, ¿por qué son tan distintas? La respuesta está en la pregunta que nos va a guiar en este recorrido. ¿Qué o quién controla a los genes? Para resolver este misterio, vamos a seguir una ruta. Primero, exploraremos el concepto maestro del control celular. Después, nos vamos a sumergir en la regulación genética, que es el plan a largo plazo, y su interruptor clave, el promotor. Luego pasamos a la acción inmediata con la regulación enzimática. Y cerramos viendo cómo todo esto se integra en un sistema que está en perfecto equilibrio. Muy bien, arranquemos. Una célula no puede tener todas sus funciones activas al mismo tiempo, ¿verdad? Sería un desperdicio de energía total y la llevaría al colapso. Por eso necesita sistemas de control súper sofisticados para manejar su inmensa complejidad. Y para que nos demos una idea de la magnitud, hablamos de unos 25.000 genes en el genoma humano. Esto le da a cada célula un potencial bioquímico enorme. Para poder sobrevivir, necesita un control increíblemente preciso sobre qué genes se activan, cuándo se activan y sobre todo con qué intensidad. Entonces, para manejar toda esta complejidad, la célula tiene, dos grandes paneles de control. El primero es la regulación genética. Pensemos en esto como el departamento de producción. Decide qué herramientas, o sea, qué proteínas, se van a fabricar y en qué cantidad. El segundo es la regulación enzimática. Este sería como el supervisor en la línea de montaje. Gestiona qué tan rápido y eficientemente trabajan las herramientas que ya están disponibles. Ahora sí, entremos al primer sistema. La regulación genética es como la planificación estratégica de una gran empresa. No se ocupa de las crisis del momento, sino que establece la capacidad de producción y las directrices a futuro. Básicamente, determina qué proteínas van a estar disponibles para trabajar. Y ojo, este control estratégico abarca toda la línea de producción de proteínas. No es un simple botón de encendido y apagado. La célula supervisa cada paso, desde que se copian los planos, o sea, la transcripción del ADN a ARN, allá en la oficina central, el núcleo, hasta que se ensambla la maquinaria, la traducción a proteínas, ya en la fábrica, que es el citoplasma. El punto más crítico de control en esta línea de producción es, sin duda, el inicio, el promotor. Pensemos en el promotor como el interruptor principal, el panel de control de un gen. Es justo aquí donde la célula toma la decisión de si la transcripción empieza o no. Bien, echemos un vistazo más de cerca a este panel de control. A primera vista, la región promotora de un gen parece un enredo molecular complicadísimo y, bueno, lo es. Pero en realidad es una maquinaria de una elegancia increíble. Lo que estamos viendo es el punto exacto donde decenas de proteínas tienen que ensamblarse sobre el ADN para tomar una decisión crítica. ¿Leemos este gen o no? El proceso arranca más o menos así. Unas proteínas exploradoras, los famosos factores de transcripción, están patrullando el ADN buscando una secuencia específica para aterrizar, la caja Tata. Una vez que se anclan ahí, funcionan como una baliza, como una señal luminosa que llama a la máquina de copia maestra, la ARN polimerasa 2. Pero eso no es todo. Como si fueran controles de volumen a distancia, otras regiones lejanas del ADN pueden potenciar la señal para transcribir a toda velocidad, o por el contrario, silenciarla por completo. Entonces, para resumir, los jugadores clave aquí son el promotor basal, que es como el andén de carga, los factores de transcripción, que son los operarios que preparan todo, los potenciadores y aisladores, que serían los supervisores que gritan más rápido o más lento, y finalmente la ARN polimerasa 2, que es la máquina que finalmente se pone a trabajar y sintetiza el ARN. Perfecto, ya vimos el plan a largo plazo. Pero, ¿qué pasa cuando la célula necesita una respuesta ahora mismo, para ayer? Bueno, ahí es donde entra el segundo sistema, la regulación enzimática.
Si la regulación genética es la estrategia, la enzimática es la táctica pura. Actúa sobre las proteínas que ya están fabricadas y listas para usar. Este tipo de control tiene dos modos súper intuitivos, la inhibición y la activación. La inhibición es, literalmente, el freno. Una molécula se le pega a una enzima y le baja la velocidad o la detiene por completo. La activación, por otro lado, es el acelerador. Una enzima que estaba como apagada, inactiva, de repente se enciende para responder a una necesidad inmediata. Y ahora, uno de los conceptos más elegantes y cruciales de toda la biología celular, la inhibición por retroalimentación. Pensemos en esto por un segundo. El propio producto final de una línea de montaje, cuando ya hay suficiente, viaja hasta el principio de la cadena y ¡pum!, apaga la primera máquina. Es un sistema de control de calidad y eficiencia perfecto. Previene el desperdicio, evita que se acumulen productos que podrían ser tóxicos y mantiene todo en equilibrio. Este principio, por cierto, es la base de cómo funcionan muchísimos fármacos. A ver, veamos la activación en acción. Imaginen que la célula se está quedando sin batería, sin ATP. Como una señal de batería baja, se empieza a acumular una molécula de alarma, el AMP cíclico. Este mensajero de emergencia va y activa una enzima clave, la fosforilasa. ¿Y qué hace la fosforilasa? Su única misión es liberar las reservas de combustible, la glucosa, para que la célula pueda recargar sus baterías de ATP de inmediato. Un sistema de respuesta a crisis impecable. Ahora, lo más fascinante es ver cómo estos dos sistemas, el estratégico y el táctico, no trabajan cada uno por su cuenta. Al contrario, colaboran de una forma increíble para mantener a la célula en un estado de equilibrio dinámico, lo que conocemos como homeostasis. Entonces, el punto clave es este. La regulación genética es lenta y sus efectos son duraderos. Controla cuántas enzimas se fabrican. La regulación enzimática, en cambio, es rapidísima y transitoria. Controla qué tan eficientes son las enzimas que ya existen. Una ajusta el inventario de la fábrica, la otra ajusta la velocidad de la maquinaria. Este esquema es un ejemplo brillante de esta danza. La célula necesita purinas y pirimidinas, que son los ladrillos del ADN, en cantidades casi iguales. Miren la genialidad de cómo lo logra. Un exceso de purinas no solo frena su propia línea de producción, sino que activa la producción de pirimidinas. Y cuando las pirimidinas empiezan a abundar, hacen justo lo contrario. Frenan su propia síntesis y aceleran la de las purinas. Es un sistema de pesos y contrapesos que se autorregula a la perfección. En definitiva, mediante estos circuitos de retroalimentación constantes y esta doble capa de control, tanto genético como enzimótico, la célula funciona como una fábrica inteligente, que se autoajusta. Se asegura de tener exactamente lo que necesita, ni más ni menos, y justo en el momento preciso. Y es justo aquí donde todo este conocimiento fundamental cobra una importancia vital. Porque cuando pensamos en patologías como el cáncer, la diabetes o las enfermedades autoinmunes en su nivel más básico, de lo que estamos hablando es de fallos en estos precisos sistemas de control. La gran pregunta que impulsa la medicina del siglo XXI es esta. Ahora que entendemos la lógica del sistema, ¿cómo nos convertimos en ingenieros moleculares capaces de entrar y reparar esta increíble maquinaria cuando se estropea?